גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, כי גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, how great is our God. שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול גדל והתקדש שמך אבל אמן ועלמא דברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ורגני בקרב משיחי אמן בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל
בהתחלה ובזמן קריב רוחם יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרוחם יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויתנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה ברוחם להעמיד כל ברכתה שירת התזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ברוחם על ישראל וחרבנם ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה קדישה בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחיל הנד ודחו חונכו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה וערה ברוחם יחשלם הרעמים שמיה חיים בחצבה וישועה ונחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לחשלם הרעמים שמיה חיים בחצבה וישועה ונחמה צבא ורפואה וכלה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דוחות עמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום בין רומח וברחמה
אוהביך ויענזו ויעשיך מבניך ומיסיון תורה ודבר אדוני מירושלים ועוזר נתן תורה למנות ישראל וגדולתו. Shalom. 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 שישו ושמחו בשמחת תורה ונוגעו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוגעו שישו ושמחו בשמחת תורה ונוגעו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוגעו בתורה 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 אלוהים אדונתו, regocíjate y alégrate, Elohim adoradora, regocíjate y alégrate, Elohim adoradora, si subes y subes y adoras, adoradora, si subes y subes y adoras, adoradora, si subes y subes
Elohim ha dado la Torah. Regocíjate y alégrate, Elohim ha dado la Torah. Regocíjate y alégrate, Elohim ha dado la Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva Parashá Lech Lecha. Vete por ti, amén. Entonces vamos a ver hoy la vocación de Abraham de santificar el nombre del Eterno. Esa era la vocación de Abraham, santificar el nombre del Eterno. Amén. Entonces, aquí vemos, Vayomer Adonai el Abraham Lech Lecha. Significa vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Sigamos. Después de 5 años en Harán o Harán, el Eterno le recuerda lo que originalmente le había dicho a Abraham en la tierra de los caldeos. Cuando leemos el relato que Esteban hace en el libro de los Hechos, descubrimos que Adonai ya se había aparecido a Abraham en Ur-Kachim. Veamos, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Entonces aquí vemos que Abraham fue llamado en la tierra de los caldeos, en la tierra de los caldeos. Amén. Vamos a ver, salió la primera alía, va del 12:1 al 13, la segunda alía va del 12:14 al 13:4, la tercera alía del 13:5 al 18, la cuarta alía va del 14:1 al 20, la quinta alía va del 14:21 al 15:6, la sexta alía va del 15:7 al 17:6 y la séptima alía va del 17:7 al 27. La Haftarah Isaías 40, 27 al 41, 16. El Brit Hadashah es Hebreos 11, 8 al 16. La primera alía, ¿sí? Entonces vamos a ver. Y Hashem le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos Vayomer Adonai el Abraham lecha meartzeja umi moled teja umibet abija al aretz asher areja. Entonces aquí vemos cómo el Eterno prácticamente le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes a la tierra que yo te mostraré. Amén. Entonces vemos que aquí en el versículo 2 dice, es Jale Goy Gadol Beaberajá, ¿sí? Ha ba Agadela Shmeha Aye Berajá, Aye Berajá. Abar Ha me Barjeja Umekaleja Aor. Aquí hay una palabra que vamos a estudiar hoy, es Benit Rejubeja,
Kol Mishpechot a Adama. Entonces eso es lo que acabo de decirles. El que te mandía y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aquí nos cuenta, esto nos enseña que el llamado ya lo había hecho, ¿dónde? En el país donde él nació, allá en Ur de los Caldeos, ¿sí? En el país donde nació. Las escrituras no cuentan la razón por la que Terach tomó la decisión de salir del Ur de los Caldeos con su familia. Sin embargo, oigan bien, sin embargo, el libro de Hazer y Ashar relata cómo Terach había sido el general del ejército del rey Nimrod cuando tuvo a su hijo Amram. Y por causa de un mensaje de los astrólogos, Nimrod había decidido matar a todos los niños recién nacidos en su reino porque temía que un nuevo rey había nacido, que le iba a quitar su puesto. Terach escondió a Abraham en una cueva durante 13 años y con astucia le entregó un niño recién nacido de una de sus siervas, ¿sí? Diciendo que era Abraham. Así Abraham pudo sobrevivir el primer ataque contra su vida. Esta fue la primera de las 10 pruebas que más adelante las vamos a comparar con las de Rachi, con otras pruebas de otro libro que lo tenemos al final. Fue la primera de las 10 pruebas que tuvo que pasar nuestro padre Abraham. La segunda prueba que cuentan los Midrashim, ¿sí?, fue cuando Abraham no quiso adorar a los dioses de madera y piedra que su padre Terach servía. También desafió la idolatría del rey Nimrod y por eso fue puesto en la cárcel durante 10 años y luego echado en un horno de fuego junto a su hermano Harán. Hachén lo liberó milagrosamente de una prueba, pero su hermano fue consumido en llama. Eso lo dice los Midrashim. Por causa de todo esto, Terach tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos para tener paz en su familia. Su plan era ir hasta la tierra de Canaán, pero nunca llegó. Se quedó por la mitad, en Harán, en la parte suroeste de lo que hoy llamamos Turquía. No sé si Hashem repitió su llamado a Abraham en Harán, o simplemente él obedeció ya después de la muerte de su padre, tomó la decisión de salir primeramente de Ur, después de Harán, y salir y volver nuevamente, irse a la tierra prometida, ¿sí? A Canaán. Miren lo que dice acá. Y él se llevó consigo a quién, a Lot, Lot se llama Velo, o sea que tuvo muchos inconvenientes con su sobrino, lo vamos a ver más adelante también. Tuvo muchos inconvenientes con su sobrino, porque tal vez su sobrino sí era justo, pero a él le gustaba mucho ver las cosas fáciles, el dinero fácil. Lo vamos a ver más adelante. Por tanto, dice aquí el Isaías 29, 22, dice, la gen ko amar Adonai, ¿sí? Et bet Jacob, asher pada et Abraham lo ata Yebosh Jacob, velo ata Panab Yehe Barú. Por tanto, Hachén que redimió a Abraham, ¿sí? Dice así acerca de la casa de Jacob, no será ahora avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro. Aquí hay una palabra padá, la que vamos a estudiar. En Strong es 6299, una raíz primitiva generalmente para liberar, preservar en todo, entregar por cualquier medio, rescatar, redimir, recuperar, recobrar, figurativo, liberar, o sea, libertar y salvar. Aquí esta palabra que acabo de decir, padá, ¿sí?, nos habla prácticamente, el texto nos dice que Hachén redimió ¿a quién? A Abraham, ¿sí? O sea que lo rescató, lo redimió de todas las pruebas que estaba pasando en Ur de los Caldeos. A ver, una nación,
¿sí? La palabra hebrea es goy, ¿sí? Para nación, que originalmente significa nación. Luego llegó a también tener un significado de una nación gentil, a saber que no era Israel. Y más adelante, ¿sí? Una persona de una de esas naciones gentiles, un gentil, ¿sí? Un gentil, un gentil. Entonces, vemos acá que más adelante eso se convierte, goy, como algo despectivo, pero realmente en el hebreo lo que significa es nación o pueblo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, serás bendición. El propósito de la elección de Abraham fue que él era un medio de bendición para todas las personas de la tierra, para todas, absolutamente todas las personas de la tierra. Amén. Este propósito sigue siendo el mismo para todos sus descendientes. La elección no fue con el propósito de privar a los demás de las bendiciones divinas, sino precisamente para que los demás también pudieran alcanzar las riquezas que el Eterno estuviera dando a Abraham y sus hijos. O sea que Abraham es fuente de bendición y es el propósito de la elección de Abraham es que por medio de él y de su generación fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí hay algo interesante: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Vemos cómo Abraham está puesto como un punto de mira para las demás naciones. Su bienestar o caída dependerá de su larga, de su, a la larga de su manera de tratar a los hijos de Abraham, los Judín. Nosotros debemos bendecir a las personas, bendecir a nuestro pueblo, bendecir a los judíos, bendecir a nuestro pueblo, Israel, a Jerusalén, a todos. Hay una opinión compartida por Rachi en Génesis 28:14, el verbo Benihrehu, ¿sí? En Génesis 12:3 está relacionada con la raíz baraj, como en el término marek, que significa estremezclar, injertar, que la IN 72 OTA 43A, esta interpretación inspirada por el hecho que en ningún otro sitio, excepto aquí, que encontramos barak en el sentido de bendición en la conjugación nifal, mientras que en el sentido de injertar es corriente en esa forma, injertar, ¿ok? Injertar. Vení, rejuveja. Vemos aquí el cumplimiento de esta promesa en Romín 11, 17, 18. Romanos 11, 17, 18. Como está escrito, mire. ¿Ok? Tu descendencia será como el polvo de la tierra y irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos el cumplimiento de esta promesa. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Aquí vemos el cumplimiento prácticamente, que algunas de las ramas del pueblo de Israel fueron desgajadas, pero y por el contrario, algunos de los países, de las naciones, de todos fueron ¿qué? Puestas, insertadas, injertadas. Amén. Aquí vemos, también está escrito en Números 25, 24, 9 y 5 y el 9. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tu morada, oh Israel. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Aquí vemos que la bendición y la maldición fue pronunciada sobre Abraham, es aplicada sobre el pueblo de Israel. O sea, quien maldiga a Abraham, quien maldiga a Israel, prácticamente se está maldiciendo a él mismo. Sin embargo, hay una bendición especial para todos los hijos, porque aquí Abraham también el Eterno bendice al hijo de Abraham con Agar, que es Ismael.
Y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y hará de él una gran nación. Al que te maldiga, mientras que la promesa de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural, la promesa de la maldición está puesta en singular. La maldición, oigan bien, aquí hay algo interesante. La maldición cae sobre cada persona que hable mal de Israel y del pueblo judío. Hay que tener cuidado con hablar de nuestro pueblo. Amén. Hablar de judío porque la maldición es personal. Cae. Por eso dice aquí que la maldición está puesta en singular. Amén. Las naciones que han tratado bien al pueblo judío han prosperado grandemente, pero las naciones que han maltratado a nuestro pueblo judío han tenido que sufrir las graves consecuencias de sus hechos. Esto es importante lo que acabamos de ver. El cumplimiento de esta palabra, ¿sí? De esta palabra que acabamos de leer, ¿sí? Esta palabra tan importante que acabamos de ver. Cuando, oigan bien, cuando un gentil se arrepiente de sus pecados para entregarse al Dios de Israel, es cortado de su árbol original de manera espiritual, su pueblo gentil o injertado dentro del olivo cultivado, que es el Israel, cuya raíz es el Mesías, según Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y en Romín 15:12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él. Subirá cual renuevo, dice Isaías 53:2, delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y Gitcalut, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir, el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Entonces, aquí viene la familia. Las familias, oigan bien, van a ser bendecidas. La palabra hebrea para familia ya sabemos que es mishpahá. No se refiere a lo que llamamos núcleo familiar, padre, madre e hijos, sino a una familia que incluye a los abuelos, tíos, los primos y demás. Amén. La palabra hebrea para el núcleo familiar es bait, normalmente traducida como casa, donde la casa no se refiere a un edificio, sino a la casa de familia, ¿sí? A la familia del Padre. En el Salmo 22:27 hay una profecía que habla del cumplimiento de esta promesa. Todos los términos de la tierra se acordarán y volverán a Hachén, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y en Berechit 12:5 dice, y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, ya lo habíamos dicho, que él sale con su sobrino, que su nombre significa velo, amén, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las almas que habían hecho en Harán, y saliendo para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Las almas que habían hecho una referencia a que habían ganado personas para la fe de ellos. Según Rachi, Abraham convertía a los hombres. Oigan bien, Abraham no se cayó. Abraham predicó en Ur de los Caldeos. Abraham predicó en Harán, porque el Eterno quería hacerse conocer, que su nombre fuera conocido, y todavía hoy en bien también. Por eso es que nosotros debemos llevar las buenas nuevas de salvación, para que el nombre del Eterno, Yeshua Mashiach, sea conocido hasta el último rincón de la tierra. Abraham convertía a los hombres y Sara convertía a las mujeres. Según el Midrash, Abraham convocó a asambleas públicas en Harán para proclamar la verdad de un creador e instó a servirlo.
Luego de los discursos públicos estaba dispuesto a debatir sus propuestas con cualquier persona que las cuestionara. Así no decenas y miles de adeptos que reconocieron la existencia del nombre, la existencia de un Dios superior que es Hashem. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta la planicie de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y Hashem se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se le edificó allí un altar que se le había aparecido, oigan bien, donde se le había aparecido. Shechem, oigan bien, Shechem, aquí vemos dos palabras que vamos a estudiarlas, Shechem y Moré, ¿sí? Shechem significa hombro, servir, nuca, en relación con levantar una carga. Moré significa ¿qué? Maestro. Moré significa ¿qué? Maestro. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Shechem, Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. Shechem era una ciudad pagana y fue el centro cananeo de la idolatría y las prácticas ocultas. Los cananeos tenían santuarios en arboledas de robles, y Moré puede haber sido uno de los centros de culto. Ahora bien, por un lado, el nombre de Shechem significa hombro, servir, nuca, en relación con levantar una carga o llevar un yugo, y el nombre de Moré significa maestro. Por otro lado, Abraham no había llegado a ser influenciado por los cananeos, ni él adorar a sus dioses. Por el contrario, él venía con una misión de proclamar al Eterno, al que es único, al verdadero Dios de Israel, al verdadero Dios del universo. Por eso la primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham, después de haber obedecido al Eterno al salir de Mesopotamia, fue una aparición del Eterno en Shechem y Moré. Es solo cuando nos separamos del mundo y caminamos en obediencia al propósito del Eterno, nuestro Elohim, que podemos tener una comunión íntima con Él. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar allí un altar. Ese altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Dios como hijos. Se trata de la entrega del yo, o sea, del yo. Hay que entregar el yo. El altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de ascensión, holocausto, simboliza una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Eterno. No se haga mi voluntad sino la tuya, como dijo Yeshua Mashiach. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Eran las expresiones comunes de un ofertante, daba como oración junto a su sacrificio. Después de esto, la construcción de altares se convirtió en una costumbre de parte de todos los patriarcas. Un dato curioso para mencionar aquí es que todo el relato de los patriarcas es una anticipación de lo que pasó a sus descendientes. Esto se pone en relieve los incidentes en su vida, tales como la perforación de pozos, de sus varios viajes, lo que de otro modo serían poco importantes. Por lo tanto, la primera parada de Abraham estaba en Shechem, una indicación de que este sería el primer lugar para ser tomado por sus descendientes, incluso antes de que llegara el momento para que ellos conquisten la tierra prometida. La historia posterior de Abraham nos muestra a Shechem como a ser un lugar grandes decisiones para sus descendientes, para Jacob, para Isaac, para Jacob. Amén. Shechem fue elegido un lugar de refugio, un lugar de refugio. Veamos algunos, vamos a leer algunas partes. Por ejemplo, Génesis, vamos a buscar primero Génesis 28. Aquí en Génesis 28, 20 y 21. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere el Eterno conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz
a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Y es tan hermoso, grandes que acontecimientos que nos muestra Shechem, ¿sí? Vamos a ver otro, Josué 24:1. Josué 24:1. Dice Josué: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Shechem y llamó a los ancianos de Israel, sus principales, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? Del Eterno. Entonces, Shechem fue elegido un lugar de refugio. Joseph fue sepultado en Shechem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba todavía se encuentra en Shechem. Así que Shechem representa en la vida de Abraham el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce a Adonai como su único Dios verdadero, invitando a todo ser humano a venir a él como fuente, ¿sí? Es el lugar donde el Eterno le prometió por primera vez que su descendencia recibiría la tierra, Shechem. De la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como hijos deberán tener la misma experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, donde reconocen al único Dios vivo y verdadero y mueren de sus propias vidas en lugar del altar. Como hemos dicho, Shechem significa cerviz, hombro, espalda, nuca, y viene de la raíz que tiene que ver con inclinar la cabeza sobre su espalda. Esto nos lleva a pensar en el momento cuando Mashiach se inclinó para llevar sus hombros el madero del tormento sobre el cual él iba a ser sacrificado en ese mismo madero. El Eterno que nosotros debemos que estar humillados ante él, bajar esa cerviz y estar humillados ante él. Por eso creemos que Shechem simboliza la muerte de Yeshua, amén, para la redención de todos los hijos de Abraham. Fue el primer lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de una gran nación y obtener la tierra de Israel. La muerte y la resurrección de Yeshua es la base sobre la cual Adonai entrega la tierra a los hijos de Abraham. También hemos visto que junto a Shechem está la llanura de Moré. Moré significa maestro y viene de la raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar, enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torá. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implicaba tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torá enseñanza. Parece ser que el mismo Eterno le enseñó a quien Abraham esa Torá. Es algo que marca la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Por tanto, el Eterno mismo fue el que le enseñó los mandamientos que a nuestro padre Abraham. Y dice aquí, Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición, precisamente en el valle de Moré. Todo está como entrelazado, todo está como unido. En el norte tenían el monte Baal, que representa las maldiciones, que es producida por la desobediencia a los mandamientos. En el sur tenían el monte Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos. Moré es un lugar donde se reconoce la Torá del Eterno como el patrón de nuestra vida. Moré también representa a Yeshua HaMashiach como el gran rabino, o sea, nuestro rabino, nuestro gran maestro que enseña a sus seguidores judíos a vivir según la Torá que fue dada en el Sinaí, según Mateo 5, 17 y 20. No penséis que he venido a
abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley o de la Torá hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, combinando los dos lugares, Chején y Moré, vemos también una conexión entre nuestra aceptación de la muerte de Machía y la aceptación del Mesías como nuestro maestro de Torá. Chején y Moré representan los dos pasos para ser salvo, como está escrito en Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Yeshua es nuestro Adón y crees de tu corazón al Dios que le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Adón significa Señor, maestro, gobernante y jefe. De allí, dice Berechis, continuando, Berechis 12:8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Hachén e invocó el nombre de Adonai. Betel significa casa de Dios. La palabra casa puede significar dos cosas: núcleo familiar y lugar de habitación. En este caso, Betel simboliza tanto la familia del Eterno como el templo del Eterno. No podemos quedarnos solamente con la experiencia de Chehén y Moré, que representa la conversión al Dios de Israel por medio de Yeshua Mashiach y la aceptación de la Torá dada por Moshe y explicada, porque hay mucho más. Mire lo que hay. En el judaísmo se habla de dos yugos: el yugo del reino y el yugo de la Torá. El yugo del reino representa a Chején y el yugo de la Torá está representado por Moré. Estos dos yugos están siempre también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema. En el primer texto del Shema, Deuteronomio 6:4 al 9, está escrito: escucha Israel, Hachén nuestro Dios, Hachén es uno, y amarás a Hachén tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Este texto representa el yugo del reino, el cual implica aceptar, oigan bien, implica aceptar al Eterno como nuestro único Dios de manera personal. Por esto está escrito en singular: amarás, tú enseñarás, etcétera. Ahora, el amor por el Eterno se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Echehen nos lleva a qué? A Moré. Chején nos lleva a Moré. Primero el yugo del reino y después la Torá para ser aprendida de nuestro maestro. Y dice, el segundo yugo, el de la Torá, se encuentra en Devarim 11, 13 al 21, donde está escrito: y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Hachem vuestro Elohim y de servirle con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira de Hachel se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que Hachel os da. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón
y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos, y enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escribas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean multiplicados en la tierra que Achiel juró dar a vuestros padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Amén. Este es el yugo de la Torá. Vemos como el pronombre se va cambiando de una forma plural. En el primer yugo, el del reino del texto, está escrito en una forma solamente personal. Amarás tú, enseñarás tú, escribirás tú. En este yugo de la Torá, vemos que se usa la forma plural. Obedecéis, os vuestro, vuestra. Pero luego en el versículo 14 va pasando a singular. Recojas, tú recojas, etcétera, etcétera, para luego volver al plural en los versículos 16 al 19. Cuidaos, después al singular en los versículos 19 y 20. Y sí, finalmente en plural en el versículo 21. De esto, oigan bien, de esto aprendemos que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia, en una relación con el pueblo del Eterno. Por lo tanto, no es suficiente vivir solos delante del Eterno. Necesitamos formar parte de un colectivo, aprender de otros, enseñar a otros. Y este es precisamente el resultado del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Uno no puede amar al Eterno y aborrecer a su hermano. Es imposible, porque el amor al Eterno te lleva forzosamente a amar ¿a qué? A tu prójimo. Oiga, esto, yo no entiendo cómo hay personas que odian a tu prójimo. Primero los más cercanos y luego los que están más allá de los conocidos. Amén. Más allá de los conocidos. Esto es interesante. Vemos otro yugo. Aquí vemos otro yugo. Vamos a ver el yugo de Mashiach. Pero nosotros tenemos otro yugo, el de Mashiach, como nos dice Matillao 11, 28 al 29. Boú, Elai, Kol a Amelín, Be a Musin, Beani, Amnatzilahen, Menuja. Dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Oigan, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. ¿Qué notas tan incomparables y encantadoras son estas? Jamás fueron oídas en este mundo cansado y gimiente. Qué suavidad, qué dulzura se halla en el mismo estilo de lo de la invitación. Venid a mí. Y en las palabras, todos los que estáis trabajados y cargados, con que se escribe la universal desdicha del hombre en dos aspectos, el activo y el pasivo. En el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo de la sujeción a Yeshua. Aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, así como la buena voluntad de anonadarse hasta la última de las demandas del Padre. Fue una fuente de inefable calma para su propio espíritu. Así, en el mismo camino, Él invita a todos los suyos a seguirle, con la seguridad que se gozarán de la misma experiencia. Oigan, qué hermoso. Mire lo que dice. Vuelve a repetir: de mi yugo, porque mi yugo es fácil. Yo no sé por qué hacen ese yugo difícil si es fácil. Ligera mi carga. Paradoja incomparable, aún entre máximas paradójicamente expresadas, en las cuales el Señor se deleita. Aquel descanso que experimenta el alma cuando ya está salva bajo las alas de Mashiach, hace fáciles todos los yugos y ligeras todas las cargas. La experiencia de la salvación con la aceptación del yugo del reino, el yugo de la Torá, es maravillosa.
y transforman nuestra vida personal. Pero hay algo más, conforme vayamos creciendo en el conocimiento del Eterno por medio de su Torah revelada, por medio de Moshe y del Mesías Yeshua. Entraremos a una dimensión nueva, una vida espiritual grande, poderosa, de dimensión de colectivismo, y así pasamos a Chején y Moré, a Betel, la familia del Eterno y la casa del Eterno. ¡Qué bendición! Es cierto que tenemos una responsabilidad delante del Eterno de nuestras vidas personales. Cada uno será juzgado según su propia obra, en pensamientos, palabras y hechos. Pero nuestras vidas no fueron creadas para ser islas separadas en un lago, sino miembros de un cuerpo, de un colectivo, una gran familia con muchos errores. O hay que ser comprensibles. La gran familia de los hijos de Abraham, con judíos, no judíos, en una misma casa, al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Jai significa montón o ruina, Betel significa la casa de Dios. Un montón de piedras no es una casa es donde verdaderamente se expresa lo que acabamos de aprender, la Torá, el yugo al reino de los cielos, el yugo a aprender la Torá y el yugo a Mashiach para que seamos ligeros de la carga. Abraham se colocó entre Betel y Jai. Cada día al salir de su tienda por la mañana, vio que Jai estaba delante y Betel detrás, porque las tiendas siempre se colocan con la entrada hacia el oriente para poder ver la casa de Dios. Betel tuvo que dar las espaldas al montón de piedras. Jai, de la misma manera nosotros tenemos que escoger entre ser una piedra solitaria, aunque sea parte de un montón de piedras juntas, o ser parte de una casa edificada donde hay orden, donde hay disciplina. Para ser parte de una casa hace falta pasar por un proceso de corrección, ser una piedra viva, labrada, ¿sí? Labrada, ajustada y colocada en un lugar específico en el edificio. Ya uno no puede hacer lo que le parezca, lo que le plazca, porque hay un yugo que es el yugo de Yeshua. Hay constructores que han sido puestos para edificar una casa del Eterno en todo lugar, esforzándose para que las piedras sean ajustadas y colocadas cada uno en su lugar. Así que ya terminó el tiempo de ser una persona espiritual solitaria. Nosotros debemos arder juntos. Llegó el tiempo de ser una parte de una gran casa, casa espiritual, fundada por el Eterno, fundada por el Ruach, lleno de él, un cuerpo, y unirse definitivamente a todos los hermanos. Al oriente de Betel, las entradas al Mishkan y al templo siempre están hacia el oriente, así que Abraham se puso en el lugar que simboliza la entrada de la misma presencia del Eterno. Plantó su tienda. La Torá no dice que Abraham plantó su tienda en Chején, pero aquí en Betel sí. Es un lugar donde hay que plantar la tienda, es un lugar donde hay que afirmar su estancia. Hazte miembro de un colectivo de personas que creen igual que tú y ser fiel a la comunidad donde el Señor te puso. Oigan bien, ser fiel. Perdóneme, mire, ahí hay un refrán judío que dice, hace poquito lo leí, cuando ladra un perro, oigan bien, cuando ladra un perro, hay otros perros que oyen y comienzan a ladrar con él. Cuando hay una persona infiel, se junta con otros infieles. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Edificó allí un altar a Hashem. Este altar representa la entrega total al Eterno dentro de un contexto colectivo, en la congregación de los creyentes, en la casa del Eterno. Esto nos recuerda también el lugar de la muerte del Mashiach, que seguramente ocurrió delante de la entrada del templo del Eterno. Invocó el nombre del Eterno. Invocar el nombre del Eterno no significa solamente tomarlo en los labios, sino dar a conocer al mundo entero que Él es el único, después de haber
estado en Mesopotamia y luego en Egipto, Abraham toma sobre sus hombros la tarea de hacer conocer el nombre de Eterno al mundo entero, para que supieran que Él es el único y Dios verdadero, es el único y Dios verdadero. Dice acá en Yohanan 17:3, y esta es la vida eterna, oigan bien, y esta es la vida eterna, oigan, que te conozcan a ti, y el único Dios vivo, verdadero, y a Yeshua HaMashiach, quien has enviado. Oiga, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Abraham no dio a conocer el nombre de Eterno en Shechem y Moré, pero sí entre Betel y Jai. De esto aprendemos que lo que más impacta al mundo no es nuestra propia experiencia de aceptación del yugo del reino y de la Torá, nuestra experiencia con el Mesías Yeshua como Salvador y Señor, sino nuestra convivencia en amor en la congregación de los creyentes, como está escrito en Juan 13. En Juan 13:34, un mandamiento os doy, Moré, enseñanza, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, Shechem. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos, proclama el nombre del Eterno, que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. Betel, ya no vivas como una piedra solitaria, deja ser edificado como una piedra espiritual y así proclamar el nombre de quién, del Eterno. La segunda alía, dice el 12:14, vamos a estudiar algunos. Y aconteció, va del 12:14 al 13:4. Y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Sarai era una mujer muy hermosa a pesar de tener 65 años. Esta fue la quinta prueba en la vida de Abraham, una prueba difícil, donde Paró se enamora de Sara y la quiere tomar como su concubina, pero afortunadamente el Señor le habla y tiene sueños tremendos y se asusta y lanza y despide a Abraham con riquezas de Egipto, lo saca de ahí. En el 13:3 al 4 dice, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Eterno. Después de haber salido de Egipto, Abraham volvió al mismo lugar donde había estado antes y donde había invocado el nombre del Eterno por primera vez en la tierra, a la entrada de la casa de Dios. Egipto simboliza el sistema del mundo de tinieblas. Esto nos indica que si uno se desvía y se sale del lugar del llamado y las promesas, hay que volver al mundo de la familia. Oigan bien, hay que volver al mundo de la familia y la casa del Eterno. Cuando Abraham había dejado atrás los dioses de sus padres en Mesopotamia, proclamó el nombre del Eterno en Betel, y cuando volvió a Egipto, volvió a proclamar el nombre del Eterno en el mismo lugar. Betel se convirtió así en un centro de proclamación del monoteísmo por encima de los falsos dioses de Babilonia y de Egipto. La tercera alia va del 13:5 al 18, pero vamos a leer esto. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas, pero Lot no andaba con Dios, su riqueza dependía de su relación con el hombre. Por eso al final perdió todo. Oigan bien, la riqueza mayor que tenemos nosotros es ¿quién? El Eterno. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jardín, y viajó Lot desde el oriente, así se separaron el uno del otro. Está escrito que Lot escogió para sí lo que él pensaba en sí mismo. Se separó no solo de Abraham, sino de lo que representaba, lo cual le llevó finalmente a la ruina. El hombre puede hacer dos cosas en la vida. Puede ser como Abraham o como Lot y servir al Eterno, o servir al dinero, separarse del Eterno. Y Hachén, oigan bien, y Hachén le dijo a Abraham,
después que Lot se había separado de él. Alza ahora, mira tan hermoso esto. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Cuando finalmente cumplió la orden separándose de su familia, vino una gran revelación. Así es el Eterno con los que ama. Él deja que los otros crezcan, progresen, se vuelvan locos, pero nosotros estamos en el tiempo del Señor y el Señor en paz nos muestra que recibiremos mayores tierras, mayores cosas, mayores bendiciones. Mire el 13:16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. El primer tipo de descendencia de la cual se habla es el polvo de la tierra, el cual representa a los hijos naturales de Abraham que probarán la tierra prometida. El 17, el 13:17, Berechit. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. La visión celestial expresada en acción práctica traerá finalmente su cumplimiento. El mundo físico, la fe viene por el oír, pero se activa por las obras. Entonces Abraham en 18, Abraham se mudó su tienda y vino y habitó en la planicie de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Hachén. Según Rachi, Manré es el nombre de una persona. El nombre de Manré significa vigor, firmeza, grosura. Hebrón significa asociación, unión. Hebrón es el lugar donde Adán y Java fueron sepultados según la tradición. Aquí Abraham edificó su tercer altar. Este altar representa el poder de la resurrección en unión con el Eterno. Aquí fueron sepultados todos los patriarcas. De allí y desde aquí el Eterno resucitará sus cuerpos para encontrarse con el Mesías en los aires en la segunda venida, Baruch Hashem. Cuarta día va del 14, 1 al 20. Vamos a ver, y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar. Según Rachi, Amrafel es el idéntico a Nimrod, puede ser Nimrod. Y el 14:18, aquí también nos habla de Malquisedec, rey de Shalem. Sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a hablar sobre estos reyes que hicieron guerra entre ellos y se llevaron a Lot como ¿qué? Rehén. Amrafel es el mismo que Nimrod, quien había dicho a Amar, a Abraham, cae dentro del horno ardiente. También estaba el Melech Goín, el rey Goín. Había un sitio cuyo nombre era Goín, el cual fue llamado así porque allí se reunieron grupos de gentes de varias naciones y países. Era un lugar distinguido por su diversidad étnica. También estaba Verá, es llamado así porque era malo hacia el cielo y malo hacia la gente. Su nombre literalmente significaría con maldad. Birchat es llamado así porque se elevó al poder por medio de la maldad. Se interpreta como contracción, el hijo de malvado. Shinab es llamado así porque odiaba a su Padre Celestial. Shemeber, así es llamado porque así es llamado porque dispuso sus alas para volar y rebelarse contra el santo, bendito es. Bela, este es el nombre de la ciudad, tenía dos nombres, Bela y Zoar, y el valle de Chirín, ¿sí? Así era su nombre, fue llamado así en alusión a que ese dicho lugar, había muchos campos, amén. Chadot. Quintalilla. Pero antes de hablar de la quinta lía, hay algo que me pasé. Voy a hablarles de Malquisedec. Es un título, no un nombre personal. Representa el misterio doble del rey,
y sacerdote ejercitado a base de una vida indestructible. Según el Salmo 110, ese ministerio sería luego dado al Mesías, como dice en Hebreos los capítulos 5 y 7. Shalem es la única referencia directa a la ciudad de Jerusalén que se encuentra en el Humash, en el Salmo 76:2. Vemos que Shalem es lo mismo que Sión, como está escrito. En Shalem está su tabernáculo y en Sión su morada. Josué 10:1. Vemos cómo en la ciudad de Jerusalén había un rey llamado Adoni-Sedec. Malki significa mi rey. Adoni significa mi señor. Sedec significa justicia. Así que en los tiempos de la conquista, alrededor de 600 después de Abraham, el rey de esa ciudad seguía teniendo un título muy similar. Y lo bendijo lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. El de mayor rango espiritual siempre bendice al de menor rango. Malquisedec tenía un ministerio superior al de Abraham. Quintalia, ahora sí, entramos. Pero he aquí que la palabra de Hachén vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Aquí habla de una descendencia singular, refiriéndose en primer lugar a Isaac, pero también al Mesías. Aquí nos habla prácticamente del Mesías. Nos está hablando de que en Isaac iba a ser contada la generación, iba a ser contada la redención. Ahora pues, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Mashiach, la cual es Mashiach. Amén. Es decir, el Mesías. Lo llevó fuera el 15:5 y dijo: mira ahora el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Aquí habla de una descendencia celestial. Vemos, por lo tanto, que hay tres tipos de descendencia de Abraham: terrenal, singular y celestial. La descendencia terrenal son los hijos físicos de Abraham. La descendencia singular es Isaac y Mashiach. La descendencia celestial son los hijos espirituales de Abraham, los que tienen la misma fe de Abraham, como se ve en el siguiente versículo. Y le creyó, y creyó en Hashem, y él se lo contó por justicia. La palabra hebrea traducida como creyó es Jehemín, que significa creyó, confió, esperó. Es la primera vez que aparece en la Torá. Viene de la raíz amán, que significa sostener. En su forma, nifal significa ser firme, ser duradero, ser fiel, ser de confianza, ser verdadero, ser veraz, durar. De allí viene la palabra emuná, firmeza, seguridad, fidelidad, fe, estabilidad, verdad. Mire tan hermoso. Aquí dice Benín, Padonai, Bayah ha Shebea los Sedaká. Le creyó a Hachén y él se lo contó como justicia. Amén. Es la primera vez que en la Torá viene la raíz amán, que significa sostener. En su forma nifal, ser firme. Amén. Ser firme, duradero. Amén. Ser firme, duradero, ser fiel, ser de confianza. Eso es lo que nosotros debemos ser. Confiados, de confianza para el Eterno, de confianza para los demás. Sextalia, en el 15:7-8. Le dijo: yo soy Hachén, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esa tierra, para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor eterno, ¿cómo puedo saber que la poseeré? La promesa de la tierra es reforzada con un pacto para erradicar toda duda en el alma de Abraham. Él le respondió: traedme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3, oigan bien, años, una tórtola,
un pichón. Los rabinos entienden esta palabra de dos maneras. Rambán dice que se trataba de 3 animales de 3 años cada uno. Rache dice que se trataba de 3 de cada animal. El Midrash dice lo siguiente: la razón por la cual Abraham buscó una señal fue el temor de su descendencia, que su descendencia pecara y Hachén no les permitiera seguir viviendo en la tierra de Canaán, la tierra sagrada. Hachén le aseguró a Abraham: aun si pecaren, he preparado un medio de perdonarlos, los corbanot, sacrificios. Entonces le mostró a Abraham la naturaleza de las futuras corbanot mediante la preparación de 3 bueyes, 3 chivos. Mira, ahí vemos todos los sacrificios, los bueyes, los chivos, los carneros, la paloma para los más pobres, todos los sacrificios, él se los mostró en representación de varias ofrendas. El hecho de partir los animales y colocar las mitades una frente a otra es una antigua manera de hacer un pacto. Las personas que hacían estos pactos caminaban juntos entre las partes, dando una vuelta en señal de lo infinito, con un 8 acostado, para así confirmar la perpetuidad de este pacto. Este pacto confirma la perpetuidad de la promesa de la tierra para los descendientes de Abraham. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño, un sopor, un tardemá cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Esto constituye la 7ª prueba fuerte en la vida de nuestro Padre. Esta experiencia profética le permite ver toda la calamidad futura de sus descendientes, lo cual le produce un gran terror. Y dijo Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Abraham recibe la revelación del futuro difícil de los hijos en Egipto. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual les servirán, dice 14. Después saldrán de allí con riquezas grandes. Para la palabra también implica que Egipto es uno de los reinos juzgados por el Eterno, donde los descendientes iban a ser maltratados. Los otros reinos son los 4 que son mencionados en el libro de Daniel. Pero vemos acá prácticamente el pacto que hizo ¿quién? El Eterno con Abraham, y el pacto que hizo el Eterno con nosotros, con todo su pueblo. Amén y amén. Dice acá: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Oigan bien, fuego pasó entre las mitades. Lo interesante de este texto es que Abraham no es capaz de caminar con Hachén entre las partes. Sin embargo, aparecen 2 cosas: un horno, una antorcha, 2 fuegos diferentes. Se ve que alguien está tomando el lugar de Abraham para representarle en este pacto. ¿Quién será? La antorcha, la luz, el Yeshua Mashiach. Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén, amén. Aquí vemos 2 fuegos diferentes. Se ve que alguien, oigan bien, tomó el lugar de Abraham, y ese es Mashiach Yeshua. Mashiach Yeshua. Aquí vemos que es la luz, que él fue el que hizo el pacto, y él volvió como hombre e hizo un pacto de sangre con nosotros, nos limpió y él resucitó. Amén, amén, amén. Cuando Abraham tenía 99 años, Hachén se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y el Señor nos dice: anda delante de mí. El Targum traduce: rinde culto delante de mí. El resultado de andar delante del todo suficiente es que uno se vuelve íntegro. La palabra hebrea traducida como perfecto también no significa que uno no puede caer en pecado, sino que es maduro e íntegro, especialmente en las pruebas. Uno debe estar firme y hacer resistir
resistir las tentaciones, estar llenos de Él. Amén. Dice acá en el 17:5. Y no será más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Antes era Abraham, aquí lo vemos, y vemos la E que fue puesta Abraham. Y lo mismo Sarai, Sarah. Amén. Sino que tu nombre, porque yo te haré padre de multitud de naciones. El nombre Abraham significa, según Rache, padre de Harán. Abraham significa padre de multitudes. En los pactos de antaño, las dos partes tomaron parte del nombre del otro. Por eso, una letra es añadida al nombre de Abraham, la letra Ei, y se forma el nombre de Abraham. Le pone el nombre de Dios, parte del nombre de Dios. Esa letra aparece 2 veces en el nombre de Adonai, ¿sí? Del Eterno. Yod-Heh-Vah-Hei. Al mismo tiempo, el Eterno añade el nombre de Abraham en su nombre. A partir de ahora se llama el Dios de Abraham, el Eterno de Abraham. Entonces Dios llama a Abraham, a Sarai, su mujer. No la llamarás Sarai, sino Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa, limitando su influencia solo para su marido. También a Sara fue cambiado su nombre, agregándole la segunda Ei, del gran nombre. Amén. Del gran nombre. Aquí vemos prácticamente cómo el Señor añade al nombre de Abraham la Ei, cómo le da vida al nombre de Sara. Amén. La séptima y última alianza dice: estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Este pacto consiste en que el Eterno es el Dios de Abraham y de su descendencia para siempre. Esto implica que habrá una parte de la descendencia física de Abraham que nunca dejará de tener una relación de pacto con el Eterno. Y te daré a ti la descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Yo seré vuestro Elohim. Vemos cómo este pacto eterno incluye 3 pilares fundamentales: el pueblo, la tierra de Canaán y el Eterno. Amén. Y el Eterno. Dice acá en el 17:9: y este será mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Abraham tuvo que convencer a todos los hombres de la importancia de este hecho, al mismo tiempo pasar por esta operación con el peligro de ser atacados por sus enemigos. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será señal de mi pacto con vosotros. La señal del pacto es la circuncisión física en la carne. Solo los varones podrán llevar esta señal. Por lo tanto, la herencia de la tierra se da en primer lugar en la relación con los varones de Israel. Solo en ausencia de varones las mujeres podrán heredar la tierra de la promesa, según Números 27, como lo hemos analizado en diferentes. Del pacto entre Abraham y su descendencia y Dios para siempre. La circuncisión, esto lo señala varias cosas. El pacto de Abraham entre su descendencia y el Dios para siempre. De la justificación por la fe que Abraham tenía como incircunciso. Eso lo dice Romanos 4:11. De que el descendiente, el Mesías, tendría que nacer en ese pueblo. Romín 15:8. De una circuncisión más profundo, la del corazón, como lo dice Devarim 10:16, 3:6 y Colosenses 2:11. De una nueva creación sin pecado a partir del 8º milenio, Levítico 12:3 y Gálatas 6:15. Vamos ahora a entrar ahora, antes de entrar a esto, que es muy importante, pero antes de entrar a esto, el mandamiento de la circuncisión en la carne no es un requisito, ni para las mujeres descendientes de Abraham, ni para los gentiles que hacen conversión al Dios de Israel. ¿Ven?
por medio del poder de la resurrección de Yeshua, como está escrito. ¿Fue llamado alguno circuncidado? ¿Qué es el circuncidado? ¿Fue uno llamado incircunciso? No se circuncise. Pues sí. Así quédese, no se circuncide. Si fuiste llamado así, el Señor mira es lo profundo, la circuncisión de tu corazón, como fuiste al Señor. Amén. Ahora sí, las 10 pruebas de Abraham Avinu. Según el Pirkei de Rabí Eliezer, enumera las siguientes. La primera prueba. Nimrod intenta asesinar a Abraham y se oculta durante 13 años. Abraham es arrojado al calderón de Ur de Kachim. Tercero, Abraham debe abandonar su tierra. Cuarto, hay hambre en la tierra de Canaán. Quinto, Sara es capturada por el faraón. Sexta, la guerra contra los 4 reyes que capturaron a Lot. Séptima, el pacto de Ben Abetarín, donde se le mostró que Abraham habrá los 4 exilios de sus descendientes. Octavo, la misma de circuncidarse a sí mismo y a su hijo. Noveno, la parte de expulsar a Ismael y a su madre. Décimo, la que da la razón de ofrecer a su hijo como sacrificio. Pero, según Maimónides, el Rambán enumera solo las mencionadas, las que están escritas en la Torá, nada más. Esto es, hay unas que no son mencionadas en la Torá, pero estas son mencionadas en la Torá. Abraham debe abandonar la tierra. 1. Hay hambre en la tierra de Canaán. 2. Sara es capturada por el faraón. 3. La guerra contra los 4 reyes que capturaron a Lot. 4. El tomar a Agar como esposa. 5. La misma de circuncidarse a sí mismo. 6. Sara es llevada al palacio de Abimelech. 7. La expulsión de Agar. 8. La expulsión de Ismael. 9. Y la queda 10. Esta tarde voy a hablar sobre la queda. Que el Eterno los bendiga. Espero ahora más tardecito a las 11:15 estar con todos hablando y comentando esta parashá hermosa. Chao, shalom. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.